El multimillonario CEO olvidó su tarjeta MX para probar a la nueva camarera. Su gesto lo hizo llorar. Era una fría tarde de martes cuando Emma, la camarera del restaurante Little Town, levantó la vista del mostrador y lo vio. Un hombre con un traje impecablemente confeccionado entró por la puerta, sus pasos firmes y pausados contra las desgastadas baldosas del restaurante. La campana sobre la puerta tintineó, pero había algo en el que hacía que el ruido habitual del restaurante pareciera lejano, como si el mundo se detuviera un segundo al entrar. No era un cliente habitual. Eso estaba claro. Emma había visto muchas caras nuevas a lo largo de sus años de trabajo allí, pero este tenía un aire extraño, como si no encajara del todo. Su postura era rígida, los hombros erguidos, con una seguridad que resultaba extraña en un lugar como este. Llevaba un maletín, elegante y pulido, y sus ojos recorrieron la sala con serena intensidad, fijándose finalmente en una mesa vacía junto a la ventana. Emma se secó las manos en el delantal, intentando no mirarlo fijamente. Se había acostumbrado al ocasional visitante bien vestido de la ciudad que pasaba por allí, pero había algo diferente en él. No habló de inmediato, solo observó a los demás comensales mientras comían. Eso la hizo preguntarse, ¿qué buscaba? ¿Qué llevaba a alguien como él a un restaurante sencillo como el suyo? Se enderezó y caminó hacia él, intentando actuar con naturalidad. ¿Qué le traigo hoy?, preguntó con una sonrisa amable, dejando su bloc de notas. Su mirada se cruzó con la de ella brevemente, una pequeña pero cómplice sonrisa formándose en las comisuras de sus labios. Solo un café, por favor. Solo. Su voz era suave y tranquila, pero con una aspereza que hizo que Emma se detuviera. Al girarse para traerle el café, no pudo evitar preguntarse qué lo había traído allí. Parecía alguien que podía permitirse una comida mucho más elegante. Sin embargo, allí estaba, en un sencillo restaurante de pueblo. El aire se sentía un poco más pesado al alejarse, con una sensación de curiosidad. ¿Cuál era su historia? ¿Y por qué parecía que ocultaba algo? Por cierto, ¿desde dónde lo estás viendo? Siempre me encanta saber desde dónde nos sintoniza la gente. Hace que estas pequeñas historias parezcan más conectadas. Emma llevó el café a la mesa del hombre, con sus zapatos golpeando suavemente el suelo. El restaurante estaba en silencio, salvo por el zumbido del viejo refrigerador detrás del mostrador y el suave murmullo de los clientes habituales charlando entre ellos. Mientras le dejaba el café delante, notó que apenas la miraba, con la atención centrada en la ventana, mientras la luz del sol se perdía en el horizonte. ¿Algo más?, preguntó con voz cálida, esperando que se sintiera un poco más tranquilo. Él levantó la vista y la miró a los ojos por un momento. No, solo el café por ahora. Gracias. Su voz era educada, pero distante. Emma no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo se escondía bajo su actitud tranquila. Volvió a la barra, pero sus pensamientos persistían. No era frecuente que alguien como él pasara por allí. El restaurante se centraba más en la comida reconfortante y los rostros amables que en los hombres de negocios refinados. Aún así, tenía trabajo, así que dejó la curiosidad a un lado y siguió con su día. Pero entonces, al pasar los minutos, Emma notó algo extraño. El hombre no probó su café enseguida. En cambio, no dejaba de mirar su reloj, tamborileando con los dedos sobre la mesa, mirando a la puerta cada pocos segundos, como si esperara a alguien. Su instinto le decía que algo no encajaba. La mayoría de las veces, cuando entraban forasteros, solo estaban de paso, regresando a su lugar de origen. Pero este hombre no solo esperaba su comida. Era algo más profundo, algo que no podía identificar. Lo miró desde detrás del mostrador. Seguía allí, sentado completamente inmóvil, con la postura rígida. Había una tensión silenciosa en el aire que hacía que todo el restaurante pareciera contener la respiración. Mientras limpiaba el mostrador, oyó la conversación entre un par de clientes habituales. Sus palabras se filtraban como ruido de fondo. ¿Viste a ese hombre del traje?
Me pregunto qué trae a alguien como él por aquí. No lo sé, pero no me importaría averiguarlo. Emma sonrió suavemente para sí misma. La gente de aquí sentía curiosidad, pero no era para juzgar. Este pueblo siempre se había caracterizado por la comunidad, por cuidarse unos a otros. Si llegaba alguien nuevo, se convertía en parte de la historia del pueblo, aunque fuera por un rato. Pero este hombre era diferente. Intentaba pasar desapercibido, pero algo en él seguía atrayendo la atención de Emma. Entonces, justo cuando pensaba en volver a ver cómo estaba, lo vio. Metió la mano en el bolsillo y sacó una elegante tarjeta American Express negra. Sus dedos dudaron un instante antes de dejarla sobre la mesa. No era solo una tarjeta de crédito. Era algo más grande, algo que no encajaba en este lugar. Un pequeño pueblo. Y de repente, Emma se dio cuenta de lo que hacía. No solo pedía café. La estaba probando. El corazón le dio un vuelco. ¿La estaba preparando para algo? ¿Para una broma? Estaba probando si se fijaría en la tarjeta o si lo dejaría irse sin pagar. Intentó quitarse de encima la incomodidad que le invadía el pecho. No, esto era ridículo. No era como si no hubiera tratado con gente rica antes. Había trabajado en el restaurante lo suficiente como para ver la diferencia entre alguien que solo estaba de paso y alguien que tenía el mundo al alcance de la mano. Pero por alguna razón, este hombre se sentía diferente. No era como los demás. Emma respiró hondo, recordándose a sí misma que no debía sacar conclusiones precipitadas. Tal vez estaba leyendo demasiado entre líneas. Pero de una cosa estaba segura ahora. No era un cliente cualquiera. Algo se avecinaba, y no tenía ni idea de qué sería. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de cafés rellenados, platos de puré de papas y pastel de carne. Pero durante todo ese tiempo, la mente de Emma seguía fija en el hombre del traje. No se fue. Se quedó allí sentado mucho después de que la mayoría de los demás clientes hubieran terminado de comer y se hubieran ido. Permaneció en su mesa, silencioso e inmóvil, como esperando que algo sucediera. Entonces, justo cuando Emma pensó que estaría listo para irse, se levantó bruscamente, recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Pero antes de llegar, se detuvo, volviéndose hacia ella con un brillo curioso en los ojos. «Gracias por el café», dijo con voz tranquila, pero con un dejo casi divertido. Emma asintió, intentando mantener la compostura. «Por supuesto, cuídate». Se fue sin decir palabra. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a Emma allí de pie, sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. Echó un vistazo a la mesa donde él había estado sentado y notó que la tarjeta negra de American Express seguía allí, intacta. Le temblaron ligeramente las manos al recogerla, sintiendo el peso. No era una tarjeta cualquiera. Era el símbolo de algo mucho más grande que este pequeño restaurante, algo que Emma no podía comprender del todo. Mientras sostenía la tarjeta, sus pensamientos se arremolinaban. ¿Qué estaba probando realmente? ¿Y por qué sentía que acababa de presenciar algo importante, algo que le cambiaría la vida, pero que aún no había comprendido del todo? El sonido de la puerta del restaurante al cerrarse tras ella la devolvió a la realidad. Miró la tarjeta una última vez, sin saber qué vendría después, pero sabiendo que, fuera lo que fuese, lo cambiaría todo. ¿Qué opinas? ¿Qué tramaba? Cuéntame qué te parece. Me encantaría saber de ti. A la mañana siguiente, Emma no podía quitarse de la cabeza la sensación de tener esa tarjeta en la mano. Había intentado apartarla de su mente, pero seguía ahí como un rompecabezas sin resolver. Mientras seguía con su día, la imagen de la tarjeta American Express negra le asaltaba la mente y una silenciosa inquietud se instalaba en su pecho. Algo no cuadraba. Y no era solo la tarjeta. Era todo el encuentro. La forma en que se había ido sin decir palabra, la forma en que sus ojos se habían fijado en los de ella, como si esperara que algo sucediera, algo para lo que ella no estaba preparada. A medida que avanzaba el día, Emma intentó concentrarse en su trabajo.
Sirvió café para sus clientes habituales, revisó la sopa que hervía a fuego lento en la estufa y limpió la encimera. Pero había una persistente sensación que no podía ignorar. Había vivido en este pueblo lo suficiente como para saber que lo inesperado siempre aparecía cuando menos se esperaba, y cuando ocurría, a menudo llamaba a la puerta cuando no se estaba preparado. A la hora de comer, Emma seguía pensando en el hombre, en esa extraña pregunta sin respuesta. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué había dejado la tarjeta? No podía quedársela. No se sentía bien, pero tampoco podía tirarla. Había algo en ella que le parecía importante. Fue entonces cuando lo volvió a ver. Esta vez no llevaba traje, pero el mismo aire de determinación lo siguió al interior del restaurante. Cruzó la puerta con los mismos pasos tranquilos y mesurados, recorriendo con la mirada la habitación antes de posarse en ella. A Emma le dio un vuelco el corazón e instintivamente buscó el paño para limpiar la encimera, intentando calmarse. No se sentó en su sitio habitual junto a la ventana, sino en la barra. Emma sintió que se le aceleraba el pulso. No era solo una coincidencia. Había vuelto por algo. ¿Pero qué? Sonrió levemente al verla acercarse. He estado pensando en ese café, dijo con voz despreocupada, pero con cierta tensión subyacente. Me gustaría almorzar hoy si aún estás dispuesta a atenderme. Emma no supo cómo responder. Su instinto le decía que sí, que fuera educada, que hiciera su trabajo. Pero algo la detenía. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Solo sabía que se sentía al borde de algo grande. Por supuesto, dijo, y las palabras se le escaparon con más facilidad de la que esperaba. ¿Qué te pongo? Solo el especial, si eso es todo. Bien. Ella asintió y se giró para recoger su pedido. Pero antes de que pudiera irse, él extendió la mano y colocó la tarjeta American Express negra en el mostrador, justo frente a ella. Tómela, dijo, con la mirada fija en ella. Le debo una, por el café de ayer. Emma se quedó paralizada. La tarjeta permaneció allí como una pregunta sin respuesta. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Ya no eran fríos ni distantes. Ahora había una dulzura en ellos, casi como si esperara que ella entendiera algo que aún no le había dicho. Ella bajó la mirada hacia la tarjeta y luego volvió a mirarlo, sin saber cómo proceder. Señor, comenzó con voz temblorosa. No puedo aceptar esto. Ya pagó el café. No está bien, se reclinó, con expresión indescifrable por un momento. Eres una mujer de principios, dijo en voz baja, como para sí mismo. Pero no te lo doy por lo que pienses. Te lo doy porque has hecho algo que nadie más ha hecho. Me has tratado como una persona, no como un cliente, y eso no es algo que haya encontrado en mucho tiempo. Emma se quedó sin aliento. Llevaba tanto tiempo atendiendo a la gente, dando lo mejor de sí para que se sintieran bienvenidos. Sin embargo, nunca nadie la había mirado así, como si importara. Sintió el peso de sus palabras, pesado e inesperado. Pero aún así, la inquietud persistía. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué había vuelto? ¿Qué tenía ella que le hacía querer hacer ese extraño gesto? ¿Por qué haces esto? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres de mí? Sonrió, y esta vez con más calidez, con más sinceridad. Nada. No de ti, Emma. Solo intento compensar algo. Intento comprenderme a mí misma, de verdad. El mundo a veces se complica. Olvidamos quiénes somos por el camino. Pero ayer me recordaste algo importante. Algo simple. Emma se quedó allí mirándolo, sintiendo como si estuviera viendo a un hombre desmoronarse ante sus ojos. Había una vulnerabilidad en el que no había notado antes. Era como si hubiera estado cargando con algo pesado, algo que no podía soltar, y por alguna razón la hubiera elegido a ella, de entre todas las personas, para compartirlo. El momento se prolongó. Sintió una necesidad abrumadora de comprender, de acercarse a él de alguna manera, pero no sabía cómo. Le dolía el corazón por él,
por la soledad que veía en sus ojos. Había conocido ese tipo de dolor antes, aunque no lo demostraba. Tal vez, dijo ella lentamente. No tienes que pagarme. Tal vez podamos estar aquí, en este momento. Sin ataduras. La miró largo rato, con la mirada suavizándose. Finalmente, asintió. Quizás tengas razón. Justo cuando Emma pensaba que la tensión se estaba calmando, añadió en voz baja. Pero aún mereces algo. No sabes lo que es sentirse invisible. Se le encogió el corazón. Una profunda tristeza la invadió. No necesitaba oír más. Ahora lo entendía mejor que antes. El hombre no solo la estaba poniendo a prueba. Buscaba algo, a alguien que le recordara la humanidad que había olvidado. Al irse, con la tarjeta aún en el mostrador, Emma se quedó en el mismo sitio, preguntándose si volvería a verlo. El restaurante se sentía diferente ahora, más tranquilo, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente. Algo se había dicho entre ellos sin mediar palabra. Algo no dicho, pero profundamente sentido. Y ahora Emma se quedó con esa tarjeta en la mano, aún insegura de su significado, pero sintiendo que acababa de dar un pequeño paso en un mundo que nunca había conocido. Si esta historia te conmovió, dale me gusta. A veces, los encuentros más inesperados pueden cambiarnos de maneras que aún no entendemos. ¿Qué opinas? ¿Qué le pasaba? Dime qué piensas. Pasaron los días, pero Emma no podía olvidar al hombre. Lo había intentado, pero algo de su breve conversación persistía en su mente. Entonces, una tarde, regresó al restaurante, diferente esta vez. Había desaparecido el traje pulcro. Ahora parecía cansado, agobiado por algo más profundo. Se sentó en la barra, y Emma, percibiendo el cambio, esperó en silencio a que hablara. Lo siento, dijo finalmente, con voz temblorosa. He estado huyendo por mí mismo. Desde mi pasado, lo arruiné todo, alejé a las personas que más me importan. El corazón de Emma se ablandó. Entendía ese sentimiento, el arrepentimiento, el deseo de arreglar las cosas, pero no sabía por dónde empezar. Preguntó suavemente, ¿tienes familia? Mi hermana, susurró. No hemos hablado en años. No sé si querrás saber nada de mí. Emma sonrió suavemente, con la sabiduría de los años tras sus palabras. Nunca es tarde para intentarlo. A veces, simplemente acercarse puede marcar la diferencia. La miró con ojos inquisitivos. ¿De verdad lo crees? Sí, respondió ella. Puede que sea difícil, pero vale la pena. Se quedó en silencio un momento, asimilando sus palabras. Luego, en silencio, se levantó, asintiendo. Gracias por recordarme que no es demasiado tarde. Al irse, Emma lo vio irse, sintiendo como si algo hubiera cambiado en su interior. Quizás fue un pequeño paso, pero fue un paso adelante. ¿Alguna vez has tenido un momento como este en el que las palabras de alguien lo cambiaron todo? Comparte tu opinión en los comentarios. Pasó una semana y Emma intentó volver a su rutina habitual. Pero en los momentos de tranquilidad entre el ajetreo del trabajo, su mente seguía volviendo a él. El hombre del restaurante. No esperaba volver a verlo. De hecho, pensó que podría haber seguido adelante. Pero una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, la puerta tintineó y allí estaba. Se veía diferente, más ligero de alguna manera. Sus hombros no estaban tan tensos, y sus ojos, que antes habían estado nublados por la incertidumbre, ahora tenían una chispa de algo más. Esperanza, tal vez, o incluso alivio. Se acercó al mostrador, esta vez sin dudarlo, y se sentó como un viejo amigo. Emma, dijo suavemente con una sonrisa que ella no le había visto antes. La llamé, mi hermana. Por fin lo hice. Emma sintió que se le helaba el corazón. ¿Qué pasó?, preguntó con voz suave. Ella respondió, él replicó, su voz apenas un susurro. Ella dijo que me extrañaba. No está arreglado.
Todavía no. Pero estamos hablando de nuevo. Las lágrimas le escocieron los ojos a Emma. No se había dado cuenta de cuánto había deseado este resultado, de lo mucho que lo sentía por él. Es maravilloso, dijo con la voz cargada de emoción. Diste el primer paso. Eso es lo que importa, asintió él, su expresión se suavizó. No podría haberlo hecho sin ti. No sabes lo que significaba, Emma. Simplemente tener a alguien que me escuchara, alguien que no juzgara. He pasado tanto tiempo en mis pensamientos, pensando que no tenía salvación. Pero tú me recordaste que nunca es tarde para arreglar las cosas. Sonrió, con el corazón lleno. A veces solo necesitamos que nos recuerden que no estamos solos. El aire entre ellos se sentía diferente ahora, más ligero, más cálido, lleno de una serena comprensión. Mientras él pagaba su comida y se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Gracias, dijo con voz sincera. Por todo. Mientras salía a la luz tenue, Emma se quedó allí, sintiendo el peso del momento. Estaba dando los pasos necesarios para sanar, para reparar las conexiones rotas en su vida. Ella no había resuelto sus problemas, pero le había ayudado a ver la posibilidad de cambiar, y eso era suficiente. Las semanas siguientes fueron diferentes para Emma. Había una nueva sensación de paz en el restaurante, una tranquilidad reconfortante que no se había dado cuenta de que faltaba. Cada mañana, mientras preparaba el café, sonreía para sí misma, pensando en el hombre que había entrado en su vida y se había marchado con algo mucho más importante que una simple comida. No había vuelto al restaurante desde aquella tarde. Pero a ella no le importaba. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que los pasos que había dado los debía dar solo. Una mañana fresca, justo cuando estaba limpiando la encimera, la puerta se abrió de par en par. Allí, de pie en el umbral, estaba el hombre. Parecía aún más tranquilo, con una sonrisa sincera en el rostro y en la mano, un pequeño ramo de flores. Emma, dijo con voz cálida. Quería agradecerte como es debido por recordarme que la vida no tiene que ser perfecta para que valga la pena vivirla. El corazón de Emma se llenó de emoción al recibir las flores. Has recorrido un largo camino, dijo en voz baja, con la voz llena de orgullo. Me alegro mucho por ti, asintió él, con un aire un poco avergonzado. Hablé con mi hermana otra vez. Aún no hemos llegado del todo, pero estamos progresando, y eso es suficiente por ahora. Emma sonrió. El peso de todo lo que ambos habían pasado flotaba en el aire. A veces basta con un paso, y el resto sigue. Se quedó un momento, como si no supiera qué decir. Luego, con un leve asentimiento, se giró para irse. Pero antes de salir, se giró y le sonrió por última vez. Gracias, Emma. No me has servido solo una comida. Me ayudaste a encontrar el camino de regreso. Cuando la puerta se cerró tras él, Emma se quedó allí un momento, con el ramo de flores en las manos, sintiendo una calidez en el pecho. Ella le había dado un pequeño momento de esperanza, y él lo había aprovechado, cambiando el rumbo de su vida. La vida tenía una forma de sorprenderla, de recordarle que incluso los actos de bondad más pequeños podían tener el mayor impacto. No siempre eran los grandes gestos ni los momentos dramáticos los que marcaban la diferencia. A veces era solo una conversación tranquila, una palabra de aliento, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a intentarlo. Mientras el hijo se sentaba en la mesa, Emma pensó en todas las personas que habían ido y venido a lo largo de los años, cada una con sus propias historias, sus propias batallas. Algunos, como él, solo necesitaban un recordatorio de que no estaban solos. Y por eso, Emma estaba agradecida. Agradecida por la oportunidad de ser parte de su viaje, aunque sea por un momento. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por compartir este viaje conmigo. Hasta la próxima.